Considerar ahora el segundo domingo de Adviento. Una de las características de este tiempo litúrgico es, en palabras del Beato Pablo VI, un tiempo de piadosa expectativa, en el sentido de que es un tiempo para preparar el encuentro con Jesús. Y lo hace de dos maneras complementarias. De una parte, la más inmediata y la que nos reúne a todos junto al pesebre, en la novena, es animando a vivir la Navidad inminente con espíritu encendido. Pero hay otra dimensión y es que ayuda a pensar en la venida de Cristo al final de los tiempos. Cristo viene en cada celebración litúrgica, en cada Eucaristía, vamos nosotros al Calvario, lo recibimos con su cuerpo y su sangre, pero también la preparación es para esa venida definitiva al final de los tiempos. En este periodo se consideran las virtudes teologales, que se llaman así porque tienen por origen y por fin a Dios mismo. Son las virtudes que se nos infunden en el bautismo y son la fe, la esperanza y la caridad. Como virtud, pues quiere decir que es un hábito, un hábito repetitivo, bueno, en el sentido de que nos ayuda a tener esa relación amorosa de creencia y de esperanza en Dios, fe, esperanza y caridad. De las tres, la esperanza es la menos comentada, la menos conocida. Siempre sucede que hay unas tan fuertes, igual pasa con la Santísima Trinidad. Todo el mundo habla del Padre, Dios Padre, Padre nuestro, del Espíritu de Jesucristo, pues el Hijo de Dios, que está en la Eucaristía, que está en el Evangelio, y del Espíritu Santo se habla muy poco. Es un gran desconocido, dice San José María. Con las virtudes pasa un poquito algo parecido. La caridad es la más importante de todas, que permanecerá incluso después de la muerte. La fe, pues es el contenido de lo que creemos, es la actitud vital nuestra, es la entrega a Dios, tiene muchas dimensiones la fe. Y la esperanza, también como si uno se descuida, pues de pronto ni cuenta se da uno qué es lo que quiere significar, ¿no? Esperanza, esperar, pues bueno, ¿no? algo se espera, ¿no? Bueno, pues como con mayor razón en nuestro tiempo, hay un autor que dice que en estos momentos hace falta enseñar a esperar entre tanta inmediatez. Dice, son famosas, aquí estudiantes de filosofía, voy a pegar un poquito de nivel filosófico, que Kant dice que el hombre se pregunta, ¿qué cabe esperar? Una de las tres preguntas del hombre. Y entonces pero se pregunta, vaya usted a saber si el hombre de hoy se pregunta eso, ¿no? Si para la actual cultura ambiental, demasiado preocupada por el presente, por la eficacia, por la inmediatez, tiene sentido hablar de esperanza. Si no ha llegado un tiempo en el que se hace preciso enseñar a esperar. Ya lo había dicho Kierkegaard, un filósofo cristiano, pensaba que la desesperación es el secreto de una existencia pagana. En resumen, hoy se pide a nosotros, a los creyentes de este tiempo, que justifiquemos, que expliquemos, que anunciemos que la realidad no es la existencia en los límites del mundo. Hay filósofos que dicen eso, ¿no? Como que esto se acaba con la muerte, por ejemplo. Bueno, hace poco pasó por aquí un filósofo hablando de eso, ¿no? De que no hay Dios, no hay futuro, no hay esperanza, no hay destino, no hay sentido para la vida. Pues hace falta justificar que la realidad no es la existencia en los límites del mundo, sino en Dios, que responde a las más profundas aspiraciones del corazón humano. En el fondo, la virtud de la esperanza viene a decir eso. Todos tenemos unas aspiraciones muy grandes, una ansia de infinito, una sed de eternidades. Lo notamos en nuestro corazón, nos planteamos metas altas. Sabemos que hemos nacido para ideales grandes. La virtud de la esperanza es la que nos garantiza que eso se puede cumplir, que esas aspiraciones, que esos sueños, ese deseo de felicidad que Dios mismo puso en nuestro corazón, se puede colmar en Dios mismo. Pues bueno, nos sucede ahora como hace 21 siglos. Buscamos un sentido para nuestra vida, pero
el hombre actual no termina de encontrarlo. Y entonces eso es un reto interesante para el cristiano de hoy. Por un lado, convencerse, tener esa convicción profunda de que en Dios encontramos ese sentido, y por otro, anunciarlo. Por eso la Navidad es tiempo de alegría, tiempo de esperanza, tiempo de paz, tiempo de amor, pero que no se puede quedar en palabras bonitas, en enunciados sin contenido. Nuestra esperanza no está en un regalo que nos va a traer el niño Dios, sino en ese regalo simboliza otro regalo más grande. El cardenal Ratzinger predicaba mucho sobre esto, sobre el regalo. El regalo del niño Dios no es que se critique, está muy bien, ¿no? Es muy bueno, como todos sabemos, escribir la carta. Alguno tendrá un poquito de cargo de conciencia, de sentir que no es suficientemente digno de recibir aquello. Otro se ilusionará ahí con el regalo. Lo exhibirá orgulloso a pesar de las burlas de la gente que pueda decir, ¿quién se le ocurre pedir una organeta, por ejemplo? Pero sin embargo lo mostrará con gusto diciendo, bueno, esto me lo trajo el niño Dios. Bueno, pues bueno, no hablar de equipos de fútbol y nada, pero bueno, en el fondo el regalo es un símbolo del regalo divino, que fue que Dios se nos hubiera dado, se nos hubiera hecho niño. Bueno, pues esa es la esperanza de la que tenemos que hablar. Hoy se pide justificar esto al mundo actual, y por eso la segunda lectura de la misa del segundo domingo de Adviento es tomada del último texto escrito en el Nuevo Testamento, que no es el Apocalipsis, como muchos pensarían. El último texto del Nuevo Testamento es la segunda carta de Pedro, escrita muy tarde, y que viene como a cerrar pues toda la revelación. La revelación se cierra con la muerte del último apóstol, y entonces en este escrito, inspirado por el Espíritu Santo, hay unos textos muy interesantes. Pues por ejemplo, se habla de la inspiración divina de la Escritura, se habla del cuerpo de Paulino, de los libros de San Pablo, o sea, se le da autoridad sagrada a las cartas de San Pablo, pues también desde luego a las de San Pedro, pero también, como tema importante, se habla de la escatología, de la parusía, porque empezaba a suceder en aquel tiempo que esos primeros cristianos, pues al principio se estaba diciendo que el Señor había subido y que en un momentico volvía. Y así San Pablo había predicado a los tesalonicenses, tanto que algunos se habían echado pues a la vida buena diciendo, bueno, pues ya esto se acaba dentro de nada. Entonces le tocó salir a decir que había que trabajar y había que santificarse. Y entonces luego fue pasando el tiempo, los meses, los años, las décadas, y de aquello nada, ¿no? Y de eso nada que volvía. Entonces incluso empezó a salir una corriente de opinión diciendo que a Pablo, por un lado, nadie lo entiende. La verdad es que tiene cosas difíciles, como dice el mismo San Pedro ahí, pues dice, bueno, yo ya entiendo que hay cosas difíciles de entender, bueno, la exégesis es todo un arte. Y entonces ya Pablo nadie lo entiende, y bueno, eso de la parusía, pues se equivocó, era mentira. Y entonces, por eso digo que es como que se cierra la revelación, donde dice, no, miren, entonces toma textos del Antiguo Testamento y dice, para Dios, es aquella famosa frase, un año es como un siglo, o sea que si decíamos que venía en 30 años, puede ser en 30 siglos, o sea que nadie sabe ni el día ni la hora. Esa misma frase toma del Evangelio. Y entonces les dice a los cristianos y a nosotros, por tanto, puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, pues va a llegar un momento en que habrá un juicio final y habrá no un cataclismo, ¿no? No es que se acabe el mundo, sino una recreación, un volver a crear el cielo nuevo y tierra nueva, como terminaremos diciendo. Todas estas cosas van a disolverse de este modo. Qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. También es esto mismo que hacía San Pablo. La conciencia de saber que va a venir Dios, que va a haber un juicio final, nos tiene que comprometer a estar con el deseo de que, como dice San José María, que el Señor se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Porque no vendrá en un juicio de esos así como hierático, vendrá a castigar. A veces alguien me decía eso, ¿no? Me da miedo la confesión porque me da miedo el juicio. Y bueno, y la respuesta iba en esa línea, ¿no? Es un examen, como hay profesores muy madres que le ponen 5 a cualquiera, y entonces, aquí hay uno, pues ya uno sabe, o sea, no le da miedo de un examen con el profesor, porque nada, va a poner 5, tranquilo, ¿no? En cambio,
pues igual pasa con Dios, o sea, ir uno a la confesión, a ese tribunal de misericordia, pues sabe que va a salir absuelto, ¿no? Pues el juicio es un poco ese mismo tribunal. Obviamente uno como buen hijo, un buen alumno dice, hombre, vamos a estudiar a este profesor que me quiere tanto, vamos a intentar estar a la altura y que note que le respondí, ¿no? Pues uno con el Señor tendría que ser así, que se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Ya conocen esa anécdota que durante un tiempo San José María pedía oraciones para que la gente que participaba en la labor tuviera ese espíritu y que Dios se pusiera contento cuando nos tuviera que juzgar. Y entonces eso se lo pidió, por ejemplo, a un obispo. Le escribía, Señor obispo, rece por nosotros, por los chicos y por mí, para que Jesús se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Y entonces el obispo le respondió, me hizo dar risa usted con eso. No, para ustedes no será juez, para ustedes será simplemente Jesús, ese amigo al que han tratado, al que han buscado, al que le han ofrecido los goles, las atajadas. Bueno, pues ese mismo Jesús es el que los va a juzgar, ¿no? Ese quedó como un punto de camino, como ustedes bien saben. Qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, dice San Pedro, mientras esperáis y apresuráis la llegada del día del Señor. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Hay predicadores que se encienden ahí poniendo descripciones pues apocalípticas y llamando pues como al miedo. Y no, el verdadero, el auténtico mensaje cristiano no le tiene miedo a Dios. Dios es mi Padre y me ama. Y la actitud mía, la actitud esperanzada es portarme bien, no por miedo, sino por amor. Y entonces por eso dice, pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Ese es el paraíso que vendrá después de la parusía, cuando Dios será todo en todos, y que nosotros tenemos ese papel como de adelantarlo. ¿Cómo? Reconciliando el mundo con Dios, uniéndonos nosotros a Dios y elevando al Señor las cosas que tenemos entre manos, la disciplina que desempeñamos, la actividad científica en la que trabajamos, el hogar en el que vivimos. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Entonces, la esperanza tiene como esos excesos, ¿no? Por un lado, el confiar demasiado en Dios y no hacer nada, o el otro, desesperarse, que es un poco lo que pasa con la cultura contemporánea, o el otro, confiar tanto en Dios que se olvida uno del mundo, ¿no? O piensa que no, es que yo lo importante es ganarme el cielo y lo de aquí en la tierra usted saber. Entonces vamos a hablar con el Señor en nuestra oración de esta virtud y cómo podemos crecer en esperanza en este tiempo de piadosa expectativa que es el Adviento. Hay muchas fuentes para hacerlo, pero meditando sobre esto, pues pensé que, claro, la mejor fuente, así como más fuerte, actual, contemporánea, es la encíclica que escribió Benedicto XVI, Spe Salvi se llama. Es interesante, un gran teólogo, y siempre la primera encíclica es como el programa de gobierno. El caso de Francisco no es así, porque la primera fue terminar lo que le había empezado Benedicto. Digamos que el programa de gobierno de Francisco es la Evangelii Gaudium, como hemos dicho en otra ocasión. Pero el programa de gobierno de Juan Pablo II, por ejemplo, fue la Redentor Hominis, muy difícil de entender y todo, pero bueno, era Jesucristo es el Redentor del hombre y hay que centrarse en Jesucristo. La de Benedicto, ¿no? Cuando fue elegido Papa, todo el mundo diría, hombre, va a hablar de la razón, va a hablar de la verdad, va a hablar de fe y razón, va a hablar de imponerse en el dogma, saber. Pues la primera fue Dios es amor, Deus Caritas Est. El programa de gobierno, Dios nos ama, ¿no? Entonces fue toda una encíclica sobre la virtud de la caridad. Y la segunda fue sobre la virtud de la esperanza. Y ya la tercera, sobre la virtud de la fe, pues ya no alcanzó a escribirla porque renunció en el camino, ya la tenía muy avanzada. Entonces la entregó a Francisco para que hiciera con ella lo que quisiera. Y Francisco, pues con mucho sentido común, pues la completó, le puso de su mano y dice, esta es la primera encíclica escrita a 4 manos. El borrador me lo entregó Benedicto y yo ahora la termino. Bueno, pues la Spe Salvi es una encíclica muy buena y se las recomiendo. Para este tiempo de Adviento también nos puede ayudar. Si alguno no se la alcanza a leer, vamos en este ratico de oración a hablar con el Señor, un breve resumen. Me va a atrever a decir las ideas principales. Cita en el número 7 un texto de San Gregorio Nacianceno muy interesante y muy actual, muy iluminador, dice él,
que es un sermón navideño. Entonces así nos puede ayudar como meternos en la escena. En concreto es la Epifanía. ¿Se acuerdan ustedes? Los científicos de aquella época, astrónomos, gente admirable, ¿no? Porque hoy día uno pues ve que la superluna, que tal, pero es que hace 21 siglos hubiera tal desarrollo y tal conocimiento de la astronomía. O sea, esos personajes conocían más que muchos de nosotros, pues los que no son físicos de profesión o astrónomos. Se conocían demasiado, ¿no? De las constelaciones, de las estrellas, ¿no? Tanto que el Señor se sirvió de aquello para orientarlos a descubrir el nacimiento de Belén. Son el equivalente a nuestros científicos de hoy, los famosos Reyes Magos. Y entonces él dice que en el mismo momento en que los magos, guiados por la estrella, que parece que es un cometa, ¿no?, adoraron al nuevo rey, ya saben ustedes que Cristo nació en el año 6 antes de Cristo, más o menos. De hecho, eso ha salido por los cometas, lo más probable es que haya sido así, y que las cuentas están mal hechas, ¿no? Cuando los magos, guiados por la estrella, adoraron al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología. Muy interesante, para el tema de fe y razón. Entonces, cuando la ciencia encontró a Dios, pues la ciencia, se entiende, ¿no? La astrología. Porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. En efecto, en esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces, que de modo diverso también está nuevamente en auge hoy. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. Bueno, estamos en el siglo XXI, mucho desarrollo, mucho cientificismo, y hay página entera de periódico en todas las partes del mundo con el horóscopo, ¿no? Y no sé quién es más bobo, el que lo hace o el que lo lee, ¿no? Pero, pues, ¿qué quiere decir? Que sigue habiendo marranos, ¿no? Pues sigue habiendo quien cree en esas cosas, ¿no? Sigue habiendo quien crea que una estrella manda su destino y su libertad, ¿no? Y hay quien cree pues, que creer en un Dios es como inhumano, ¿no? Pero sí cree en la pirámide invertida, en la metafísica de Castañeda, en los San Incienso y San Homerio, en mil cosas. El que no cree en Dios cree en cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, es lo que pasa con los magos. Adorando a Dios es que se invierte. Ya no se cree en que las estrellas mandan el destino a los hombres, sino que Dios manda el destino a las estrellas. No son los elementos del cosmos, la ley de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre. Es un Dios personal quien gobierna las estrellas, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución. Obviamente creemos en la evolución, ya es un hecho prácticamente demostrado. Pero lo que en última instancia nos gobierna no son las leyes de la materia, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Entonces, de lo que nos habla la Navidad es una persona, ¿no? Digo que es actual este texto, a pesar de que es escrito para el siglo IV, porque ya anticipa la deriva que correría el concepto de esperanza a lo largo del tiempo. En concreto, prevé el sentido que tomaría el pensamiento humano, sobre todo a partir de la edad moderna. Benedicto señala un punto de inflexión en Francis Bacon, con el cual la nueva esperanza pasó a ser el progreso. Esa es una palabra clave ahí como de todos estos siglos recientes, centrado en las ideas de razón y libertad. Y bueno, pues el que lo quiera profundizar hay que leer la encíclica y leer a estos autores porque es muy profundo, pero es muy interesante, ¿no? La idea de progreso, o sea, el hombre que es el que marca el destino. Ya no dependo de Dios, sino que soy yo el que lo decido con mi desarrollo científico y experimental. Ese proceso se concretó en dos manifestaciones políticas, las revoluciones francesa y marxista, la revolución de la burguesía y la revolución del proletariado, que sin embargo ninguna de las dos cumplió sus expectativas. En ambas se cumplió una profecía que había hecho Kant, quien pensaba que el reino de Dios consistía en superar la fe eclesiástica por la fe racional, superar la iglesia por una fe humana. Pues sin embargo, él tampoco era ingenuo y se daba cuenta que eso llevaba sus riesgos, ¿no? Y en otra obra decía
que ese camino podría desembocar en el final perverso de todas las cosas. Esos fracasos de la modernidad, ¿no? Mira, pues la revolución, no sé, en Rusia o en Venezuela, ¿no? Diciendo, razón tenía Kant cuando anunciaba el final perverso de todas las cosas, ¿no? ¿Qué es eso? La esperanza humana, la esperanza política. En teología también hay toda una vertiente que dice eso, ¿no? Que como confiar en este mundo, confiar en nosotros mismos, ¿no? Poner esa esperanza, en lugar de tenerla por allá en una entidad etérea, espiritual, que no se sabe si existe, ponerla en nosotros mismos y verá que salimos adelante, el progreso, la razón, la libertad. Dice, pero humanamente hemos visto qué ha pasado, ¿no? Esos fracasos de la modernidad demostraron la necesidad de acudir a Dios. Y entonces ahí es donde Benedicto XVI enseña que lo que redime al hombre es el amor, no la ciencia. Obviamente no es que seamos enemigos de la ciencia, pero debe ser un amor incondicionado. Incluso lo dice y todos podemos experimentarlo, ¿no? Cómo nos transforma el amor. El amor también, la amistad, ¿no? La fraternidad, el cariño de la gente que uno quiere, ¿no? Cómo le cambia a uno la vida, una sonrisa a una persona que piensa en ti, que se preocupa por tus cosas, que reza por ti, que te ama en Dios, ¿no? Dice, hasta en lo humano nos damos cuenta la importancia del amor. Imagínese, también uno se da cuenta que ese amor como que tiene que ser incondicionado, como que tiene que ser ilimitado. Y ahí es donde viene la verdadera esperanza, ¿no? Lo que redime al hombre es el amor, pero un amor incondicionado. Quien toca el amor intuye lo que es la vida y comienza a paladear que esto aquí abajo es muy poco. O que este amor que a veces uno dice, uno a veces oye canciones que dice, uy, esta canción me la dedicaron, ¿no? Y dice, ¿y quien me la dedicó, dónde andará? ¿No? Y uno decía, no, pues, amor eterno, y no sé qué, amor eterno, o la dediqué yo y vaya donde estoy ahora, ¿no? Pero entonces, como que siendo tan agradable, tan grato, tan llenador, no es completo. Y entonces, precisamente esa dimensión del amor incompleto humano, siendo que el amor también es un camino, el matrimonio, por ejemplo, es un camino de santidad, habla de la necesidad de más, ¿no? La necesidad de un infinito. Y es de lo que habla la esperanza, ¿no? Llenar esa capacidad que tenemos nosotros, esa ansia de felicidad. Quien toca el amor intuye lo que es la vida y comienza a paladear lo que es la vida eterna. Porque la vida eterna no comienza con la muerte, sino que comienza desde aquí. El amor de Dios, que es lo que experimentamos en la Navidad, y por eso la liturgia nos invita a pensar en eso. Cielos nuevos y tierra nueva. Unirse de tal manera a Cristo, tener una relación con Él tal, que es a lo que nos invita este tiempo, como a quitar lo que nos aparte de Él. De eso habla mucho San Juan Bautista, por eso se cita tanto en estos días. Preparad el camino, allanad los senderos. O sea, lo que obstaculice ese amor, que en el fondo es el pecado. Hemos meditado mucho en estos días el alégrate María, llena eres de gracia. O sea, alégrate porque estás llena de gracia. La verdadera alegría es la gracia de Dios. La tristeza el pecado es tristeza. Por eso la misericordia de Dios, la redención que Cristo nos trae es la salvación, la purificación de los pecados y la posibilidad de encontrar el perdón en el sacramento de la confesión. Y ya no solamente quedarse en ese de estar en gracia básico, de no estar en pecado, sino de crecer. Y bueno, acabamos de pasar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es un buen momento para decir, Señor, yo quiero tener mi corazón lleno de ti. Díselo. Esa es la esperanza cristiana, Señor. Que no haya obstáculos entre tu amor y mi amor. Que no me empequeñezca yo buscando las cosas de aquí abajo. Que mi corazón vuele alto, que se plantee sueños altos, ideales grandes. Lo que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Soñad cosas grandes. Evitar el chiquitaje. Y el chiquitaje es eso, que quedarse en las piedrecitas del camino cuando podemos amar a Dios con todo el corazón. Le pedimos a la Virgen que nos ayude porque solos no somos capaces. Desterrar lo que nos aparte de Él. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y una vez más sacamos ese propósito. No poner mi esperanza en lo terrenal. No poner mi esperanza en un consuelo humano, en una compensación, en un placer que no nada más empezar ya se acaba,
pero que me aparta de Dios. Señor, que mi corazón esté lleno de ti, que no busque otra cosa sino amarte a ti y por ti a los demás, como vimos que pasa en la Virgen, ¿no? La Virgen ama a Dios de una manera tal, con toda su alma, que por eso para los demás tiene una capacidad infinita, ilimitada de amor, que ahí cabemos todos. Por eso el Señor termina dándonosla como madre en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tus hijos. En Juan nos vemos todos representados. Ahí los vemos en ese retablo. Señor, danos un corazón a la medida del tuyo, un corazón como el de María, un corazón como el de San Juan, como el de todos los santos, que te amemos de esa manera. Esa es la virtud de la esperanza. Plantearnos amores grandes. En Dios amamos todo lo de la tierra, que es donde viene aquello de, se critica a veces y la esperanza es como muy individualista. Yo, que me salve yo, y los demás que hagan lo que puedan. No, y yo me quiero salvar, pero no solo, sino con miles de almas, llevar a Dios todos los que puedan. Y también lo que decía, el otro temor con la esperanza es que sea todo como muy sobrenatural, muy etéreo, muy espiritual y desentenderse del mundo. No, en el amor de Dios cabe todo lo terrenal. Y es una belleza, ¿no? Incluso ahí es donde viene. Nadie ama tanto la tierra como el que tiene el corazón puesto en el cielo. La ciencia, el arte, la literatura, todo está en Dios, todo me lleva a Dios. Hay un punto de Surco, el 293, que habla de ese ímpetu intensamente humano de la esperanza cristiana. Dice, es tiempo de esperanza y vivo de este tesoro. Una carta que le escribe. No es una frase, padre, me dices, es una realidad. Entonces, cuando uno tiene la esperanza de esa manera, cuando uno ama a Dios, el Papa Benedicto en esa encíclica habla de como lugares de experimentar la esperanza y habla de la oración, habla de la penitencia, el sufrimiento, el dolor y la compasión. Y en tercer lugar habla del juicio, que como otra manera de esperar en Dios. Entonces, el mundo entero, todos los valores humanos que te atraen con una fuerza enorme, piensa tú qué te gusta, a ti qué te atrae, cada uno tiene los suyos. Ejemplos, la amistad, el arte, la ciencia, la filosofía, la teología, el deporte, la naturaleza, la cultura, las almas, todos los valores humanos positivos, todo eso deposítalo en la esperanza de Cristo. O sea, con Cristo adquiere un nuevo valor. Nada de lo humano me es ajeno. Todo lo que es humano y es bueno me une a Dios. Pero ya lo veo de otra manera, porque no es como para mí, sino que con Dios viene aquello de reconciliar el mundo con Dios, buscar la santidad, santificar a las almas. O sea, la esperanza lo lleva a uno ya de una manera, lo catapulta, le eleva las esperanzas o las ansias, las ilusiones exponencialmente. El prelado de la obra, don Fernando Cáriz, en esa carta del 14 de febrero, dice en el número 10, que hemos de tener una visión esperanzada del mundo, donde nos ha tocado vivir, que es nuestro lugar de encuentro con Dios. Ver la creación, ver el mundo, la realidad, como es, bonita, de Dios. ¿Te das cuenta que la vida cristiana, la visión cristiana de la vida es atractiva, es apasionante, es positiva, enamoradora? Conlleva aquello de rechazar lo que nos aparte de Dios, y para eso tenemos la lucha ascética, que también forma parte de la virtud de la esperanza. No es confiar solamente en Dios, sino es como una cosa paradójica, pero al mismo tiempo la riqueza de esta reflexión es que la fortaleza está en la correspondencia exacta entre la acción de Dios y la lucha nuestra. Tiene que ir de la mano. Cuando no hay lucha, pues no hay santidad. No porque la lucha produzca la santidad, sino porque la lucha es una expresión tangible de la generosa y concreta acogida de la gracia de Dios, dice uno de mis maestros. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y tenemos que concretar algo, ¿no? Decir, bueno, es tiempo de esperanza. Poner la esperanza en Dios, no quedarme
en esperanzas humanas, como nos ha pasado en la historia, por confiar demasiado en nosotros mismos, sino que todo lo humano me lleve a Dios, o desde Dios apasionarme con todo lo que he hecho este año, con todo lo que voy a hacer el próximo, y pensar cómo puedo amar más a Dios, pero desde ahora, no desde la Navidad, sino desde hoy. Un propósito concreto, que he de rechazar todo lo que me aparte de Dios, rechazarlo, y todo lo que me una más a Él, como la oración, la penitencia, el apostolado, el trabajo, profundizar en Él. El Papa Benedicto concluye su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, acudiendo a María y con una ejaculatoria que es Stella Maris, estrella del mar, diciendo los viajeros siempre tenían una estrella que les guiaba, ¿no? La estrella del mar. Entonces, pues nosotros en este camino, en este viaje de la tierra, también tenemos a esa estrella del mar que nos guía, que es la Virgen. Tú permaneces, le dice, con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, a esperar y a amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, el reino, la gloria, la vida eterna. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Santa María, esperanza nuestra, ruega por nosotros.